Bueno, buenos días. El tema de hoy es enlace covalente y decimos que este tipo de enlace se da cuando se comparten electrones entre dos o más átomos. Nos dice también que este tipo de enlace se da entre átomos con unas electronegatividades muy cercanas. Entonces, en dicho caso, no hay transferencia de electrones porque los dos átomos tienden a ser fuertes. Entonces, cuando hay un elemento que es más electronegativo que el otro, más fuerte que el otro, entonces simplemente decimos que se da la transferencia, porque el que tiene mayor electronegatividad atrae al de menor electronegatividad. Pero pues acá las diferencias de electronegatividades no son mayores, no son muy grandes. Nos dice también que se pueden compartir un par, dos pares de electrones en un nuevo orbital llamado molecular. Es decir, que desaparecen, por ejemplo, los orbitales px, py, pz y se forman orbitales híbridos en algunas ocasiones, orbitales moleculares. Bueno, suele darse entre no metales, suele darse entre elementos que son de tipo gaseoso. Bueno, continuamos. Existen algunas propiedades de los elementos, de los compuestos que tienen enlace covalente. Esas propiedades son: la temperatura de fusión y la de ebullición son bajas. A condiciones normales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Pueden ser blandos en estado sólido. Son aislantes o malos conductores de calor y de electricidad. Recordemos que las sustancias que tienen enlace iónico, ellos tienen temperatura de fusión y ebullición alta, ¿sí? Generalmente ellos manejan el estado sólido. En el estado covalente pueden ser sólidos, líquidos o gases. Ellos suelen ser duros pero quebradizos. Nos dice que las sustancias que son iónicas suelen ser muy buenas conductoras de electricidad y de calor. Y tenemos las moléculas polares son solubles en disolventes similares. Por ejemplo, el agua solubiliza sustancias que también sean polares. Yo no puedo solubilizar, por ejemplo, el aceite, que es una sustancia apolar, solubilizarla en agua, porque el agua es polar. Entonces, por eso nos dice que las sustancias polares son solubles en disolventes que sean similares, es decir, también polar. Y las sustancias que son apolares también son solubles en solventes que sean también apolares, es decir, similares. Son bastante estables y de baja reactividad. Él dice que el enlace covalente se espera que sea bastante fuerte, y se busca también que los demás elementos, cuando se hace el enlace químico, los enlaces químicos, los elementos buscan adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo, ¿sí? Es decir, que en la última capa tengan 8 electrones de valencia. Entonces, si tiene 6, le faltarán 2. Entonces, si le faltan 2, él no transfiere, ni tampoco roba electrones, sino simplemente comparte 2 electrones. Si un elemento, por ejemplo, el nitrógeno, tiene 5 electrones, le faltan 3 para completar su octeto, sería 8. Entonces, él de esos 5 comparte 3. Al compartir 3, otro elemento le comparte 3 y entonces él completaría los 8 electrones. Bueno, presentan baja diferencia de electronegatividad y en algunos casos es igual a 0. Por ejemplo, chicos, la diferencia de electronegatividad del agua es de 1.7. Entonces la electronegatividad del hidrógeno es 2,2 y la del oxígeno es 3,44. Entonces la diferencia nos da de 1,24. Por eso aquí dice, la diferencia debe ser menor de 1.7 para que el enlace sea covalente. Si es superior a 1.7, si es superior a 1.7, decimos que el enlace es de tipo iónico. Por debajo de 1.7 decimos que el enlace es de tipo covalente, chicos, covalente. Entonces, aquí nos dicen también que cuando dice que como la diferencia de electronegatividad nos da 1.24, se deduce que el agua presenta un tipo de enlace covalente que es polar. Profe, ¿cómo se sabe si es polar o apolar? Ya ahorita lo vamos a trabajar, no se preocupen. Y aquí tenemos entonces la presentación del carbono, donde tenemos solo átomos de carbono, chicas, solo
carbono. Entonces nos dice que no siempre los sólidos que sean covalentes deben ser moleculares, es decir, debe estar formado por átomos, por gran cantidad de átomos. Aquí solamente tenemos carbón. Realmente el diamante, porque ese es el diamante, está formado solo por uniones de carbón-carbón. Él tiene esa propiedad, forman enlaces con otros carbonos. Si se dan cuenta, cada carbón debe manejar alrededor de 4 enlaces. Bueno, son estructuras, esta es una estructura bastante fuerte, porque tiene uniones en todas las direcciones en el espacio, y entonces forma una red cristalina. Bueno, es demasiado fuerte. Lewis, físico y químico norteamericano, nos dice que los átomos pueden alcanzar la estructura estable del gas noble compartiendo pares de electrones. Bueno, tenemos entonces acá el diagrama de Lewis. Nos vuelve a decir que coloquemos los electrones de valencia a su alrededor. Entonces el nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. El carbono está en el 4, tiene 4 electrones de valencia. El hidrógeno está en el grupo 1, tiene un solo electrón de valencia. Bien. Y dice que es la representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios. Por ejemplo, aquí tenemos al agua, y le vemos que aquí, chicos, acá, estos dos pares de electrones solitarios no se han compartido. Por eso se llaman pares de electrones solitarios, mientras que acá sí se compartieron. El oxígeno tiene en total 6 electrones de valencia porque está en el grupo 6. Ahí le faltan ¿cuántos? Le faltan 2 para completar 8. Entonces, comparte 2. Al compartir el 2, pues obvio que recibe 2 electrones además. A ver, voy a buscar aquí el puntero nuevamente para poder rayar. Entonces, por ejemplo, aquí está el electrón del hidrógeno, que es este, ¿sí? Ahí está. Entonces, el hidrógeno es uno de los pocos elementos, junto con el helio, el litio, que se estabilizan con 2 electrones. Entonces el hidrógeno comparte ahí con el oxígeno, comparte uno, porque al compartir un electrón, el oxígeno le comparte su electrón y entonces él completaría su estabilidad. Y lo mismo le pasa al oxígeno, ¿vale? Bueno. Bueno, aquí tenemos las clases de enlace: sencillo, doble, triple, cuádruple, quíntuple. Entonces en el sencillo se comparte un solo par de electrones, ejemplo entre flúor y flúor. 2 pares de electrones, entonces oxígeno, oxígeno, enlace covalente doble. El enlace covalente triple comparten 3 pares de electrones. Enlace cuádruple es la unión de 8 electrones, entonces 4 pares de electrones. Aquí está el caso del carbono, por ejemplo en el diamante. Entonces aquí tienen que haber 4 rayas. Ustedes saben ya que cada guión, cada enlace se representa por un guión. Y en ese enlace pues están los 2 electrones que se están compartiendo. Aquí hay uno, aquí está el otro y acá. Y el enlace quíntuple es la unión de 10 electrones en 5 pares. Ellos se enlazan y forman pares de electrones en la última capa. Aquí tenemos entonces el enlace entre el nitrógeno y el nitrógeno. Ahí está. Y tenemos una unión, 2 uniones, 3 uniones. Y es que, por ejemplo, para el primero que tiene, son los electrones azules oscuros, tiene sus 5 electrones. Y los azules claritos son los del otro nitrógeno. Entonces, tienen 5. Si comparten 3, reciben 3. Si comparto 2, recibo 2. Si comparto 1, recibo 1. Entonces, ellos que tienen que compartir 3 porque tiene 5 electrones de valencia. ¿Cuántos le faltan? 3. Entonces, debe compartir 3 para recibir 3. Tenemos el enlace covalente coordinado, en donde tenemos que también se le conoce con el nombre de enlace covalente dativo y se suele representar con una flechita, que indica que hay uno de los dos que forma el enlace, es el que pone los 2 electrones, ¿sí? Para un enlace, o sea, llega un átomo, como lo vemos acá, el hidrógeno llega sin electrones. Entonces, ¿qué hace aquí el nitrógeno? Los pone los 2 en el enlace y entonces se representa con esta flecha. Bueno, que indica
que los dos electrones van hacia ese átomo. Al ocurrir esto, se logra cierta inestabilidad para el nitrógeno, porque la estabilidad de él era con un par de electrones libres, que era este, pero como le ha tocado compartirlo, entonces queda como NH4 positivo. O sea, amoníaco más hidrógeno me da ion amonio positivo. Bueno, clases de enlaces covalentes, tenemos el enlace covalente polar y el apolar. O sea, ya tenemos el enlace covalente coordinado o dativo, ¿sí? Es uno. También tenemos dos tipos de enlaces, sencillo, doble, triple, cuádruple y quíntuple. Y ahora está el enlace covalente polar y el apolar. En el polar, chicas, tenemos que los átomos suelen ser diferentes y hay una diferencia de electronegatividad mayor a 0,4. O sea, aquí la diferencia de electronegatividad está entre 0,4. Bueno, uy, se me fue feo. Y entre 1,7. Cuando nosotros tenemos esa diferencia electronegativa entre dos átomos, decimos que el enlace covalente es polar. Y tenemos aquí en el apolar, ¿sí? Para el enlace covalente apolar, entonces decimos que pueden ser átomos idénticos, por ejemplo, oxígeno, oxígeno, flúor, flúor en el enlace, o pueden ser también diferentes. Nos dice que hay unas electronegatividades muy cercanas, ¿sí? Cuando son idénticos, pues obviamente que la electronegatividad es la misma. Y hay una mínima diferencia de electronegatividad, es decir, de 0 a 0, 0,0, y va hasta 0,4. Bueno, entonces cuando un átomo tiene esa diferencia de electronegatividad de 0,0 a 0,4, entonces decimos que el enlace covalente es apolar. Aquí tenemos un ejemplo del azufre. El azufre entonces tiene una electronegatividad alrededor de 2,8, entonces menos 2,8 nos da 0, su enlace covalente es apolar. Y por ejemplo acá entre el hidrógeno y el cloro. El cloro tiene una electronegatividad de 3,1, creo que es, ¿sí? Y la del hidrógeno es de 2,2. Entonces, si nosotros hacemos la resta, nos da 1,1, ¿cierto? O sea, aquí la resta. De 3,1 menos 2,2, ¿cuánto nos da? 0,9. Sí, nos da 0,9 esa diferencia electronegativa, lo cual nos dice que está dentro de los enlaces covalentes que son polares, porque está en este rango, entonces se dice que el enlace covalente es polar. Bueno, seguimos. Aquí hay otras características del enlace covalente polar. Dice que cuando las moléculas están formadas por átomos iguales, no presentan diferencia electronegativa, por lo cual nosotros podemos decir que es una molécula que no tiene polos, por eso se dice apolar, porque es sin polos. Bueno, y sus electrones son atraídos con la misma intensidad por los núcleos. Tenemos el enlace, aquí tenemos entonces tenemos el ejemplo acá del cloro, en donde un cloro con otro cloro, pues obviamente la diferencia de electronegatividad es 0, porque 3,1 menos 3,1 pues nos va a dar 0. Y en esta anterior diapositiva nosotros decíamos que si la diferencia de electronegatividad es de 0,0 a 0,4 decimos que el enlace covalente es apolar. Y de 0,4 a 1,7 decimos que es polar. Entonces aquí la diferencia de electronegatividad es muy baja. Tenemos aquí el ejemplo del hidrógeno, en donde los dos tienen la misma fuerza, 2,2 para el primer hidrógeno y 2,2 para el segundo hidrógeno, entonces la diferencia de electronegatividad es 0 y decimos que el enlace covalente es apolar. Bien, vamos con el enlace covalente polar. Entonces nos dice que la diferencia de electronegatividad suele ser mayor, ¿sí? Entonces aquí se da entre 0,4 y 1,7. Dice que los átomos se enlazan, que se enlazan pueden ser diferentes. Y hay uno de ellos que tiene mayor densidad electrónica que el otro. Y entonces se origina un polo positivo y un polo negativo. Por consiguiente, la zona que pertenece al átomo de mayor electronegatividad será el polo negativo y la zona que tiene menor electronegatividad va a ser el polo positivo.
¿Cómo se representan esos polos? Con